Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes y Mentores, el lugar donde hablamos sobre todo lo que las empresas deben saber. Somos Alejandro y Camila y el día de hoy vamos a despejar algunas dudas que algunos directivos y gerentes pueden tener acerca de las actas de junta. Para eso tenemos la presencia de María Fernanda Sanza, abogada corporativa con más de 27 años trabajando con personas naturales, entidades financieras y empresas. Bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias, Camila y Alejandro. Bienvenida. El día de hoy te vamos a realizar una serie de preguntas para ir despejando las dudas, ¿ya? Para iniciar, ¿cuáles son las principales obligaciones anuales que deben cumplir las empresas en el Ecuador en relación a los aspectos societarios? Bueno, básicamente cuando finaliza un ejercicio fiscal, básicamente voy a resumir en estas dos obligaciones principales. Obviamente, la principal obligación, que es aquella que tienen los socios, que es reunirse en junta de accionistas para aprobar ciertos asuntos establecidos de carácter legal y evidentemente que servirán precisamente para presentar sus estados financieros ante los entes competentes. Y la otra es presentar cierta información que igualmente establece la normativa vigente que debe ser cargada en la página de la Superintendencia de Compañías. Entonces podríamos resumir que estas son como las dos obligaciones principales. Fernanda, ¿qué consecuencias puede haber si es que una empresa no presenta estas obligaciones? Eh, la superintendencia, como ente de control, tiene funciones sancionatorias y efectivamente en estos últimos años ha sido bastante recurrente el que recibas un inicio de un expediente administrativo que ha conllevado efectivamente el tema de sanciones pecuniarias. Sin embargo, creo que un aspecto que hay que tomar en cuenta es que la no presentación de la documentación a la superintendencia de compañías te conlleva que no puedas obtener este documento que se denomina el certificado de cumplimiento de obligaciones. Lamentablemente, no tener el certificado de cumplimiento de obligaciones a muchas empresas les complica a la hora de contratar, a la hora de obtener créditos bancarios, precisamente porque es una compañía que no se encuentra al día en la superintendencia. Yo podría decir que estos son los aspectos más relevantes o que traen consecuencias por la no presentación o no cumplimiento de las obligaciones ante el órgano de control. Y María Fernanda, ¿cuáles son los asuntos obligatorios que se deben tratar en estas juntas? Básicamente, la ley establece que existen dos clases de juntas, ¿no es cierto? Las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias, dice la ley, que deben celebrarse dentro del primer trimestre de cada año y básicamente la ley resume que hay aspectos principales que deben ser tratados en esta junta ordinaria de carácter anual. ¿Cuáles son? La aprobación de balances y cuentas, la aprobación del informe del administrador, la aprobación de informes de órganos de fiscalización, como son auditores externos en caso que las compañías estén obligadas, o de los comisarios. Y otro tema que es importante a tratar es el reparto de los beneficios sociales o de las utilidades a repartir a los socios. Esos son como los asuntos obligatorios que tienen que tratarse anualmente en estas juntas ordinarias. ¿Y qué ocurre si los socios y los accionistas no llegan a un acuerdo sobre estos temas? A ver, básicamente el estatuto de cada compañía va a establecer un quórum de aprobación de los asuntos. ¿Ya? Entonces, habrán estatutos de la compañía que obliguen efectivamente a que exista mayoría simple, que es la mitad más uno de los votos, o habrán casos en que se haya establecido mayoría absoluta. Pero en esta junta ordinaria puede pasar y sucede que efectivamente no se llega al quórum reglamentario o al obligatorio. Lamentablemente, lo único que puedes hacer en ese momento es recoger un acta en que no se logró el consenso o no se logró el quórum necesario para aprobar los puntos tratados en una junta. Básicamente en esta anual, como yo les explicaba, apruebas el balance. Si no se llega al quórum o no se aprueba el informe del administrador, sencillamente constas en acta que los socios no han aprobado estos puntos principales. Lo mismo sucede con el reparto de dividendos
que hoy la normativa establece al menos que deberá repartirse un porcentaje a favor de los socios. Y una pregunta, ¿qué pasa después? Si no llegaste a tener un acuerdo en la junta, ¿qué pasa con esos balances? ¿Qué pasa con esos temas que no se decidieron? Básicamente, como este sí puede ser un tema recurrente, precisamente al momento, evidentemente el administrador no está siendo autorizado por la Junta respecto del balance. Sin embargo, recuerden que tienen otras obligaciones, como presentar a los otros organismos de control, como el Servicio de Rentas Internas. Igual el administrador tendrá que hacerlo. Y en el momento que se carga la información a la superintendencia, incluso está previsto el tema de que tú le informes a la superintendencia, uno, precisamente, o que no se ha celebrado la junta, o dos, cargas el acta precisamente en el que mencionas que no se han aprobado los balances. Pero obviamente, como existen estas obligaciones complementarias, el administrador, bajo su riesgo, va a tener que presentar la información financiera a los otros órganos de control. ¿Y qué pasa cuando suben estas actas a la super de compañías donde dice que no están de acuerdo? ¿Qué hace la super de compañías con esa información? Es que básicamente la superintendencia de compañías no puede influir en un tema de votación de los socios. Entonces no te puede decir por qué no aprobaron o por qué se aprobaron. El socio tiene otros derechos, como es acudir ante el órgano de control para que el órgano de control intervenga eventualmente a través de inspecciones, a través, en casos más críticos, como intervenciones de la compañía, para resolver estos problemas de socios. Pero no puede intervenir, ni siquiera servir de árbitro para que se apruebe efectivamente una decisión por parte de los socios. Okay. Ahora vamos a llegar a una pregunta clave respecto a esto. ¿Cómo debe realizarse la invitación para realizar esta reunión de socios aquí en el Ecuador? ¿Cuáles son los procedimientos, los pasos? A ver, creo yo, en lo personal, que se han venido como facilitando estos temas de cómo hacer una convocatoria y cómo hacerles llegar a los socios. Básicamente, la convocatoria tiene que contener el lugar donde se va a celebrar y los asuntos que se van a tratar en la Junta. E incluso establece que con un tiempo de anticipación tú tienes que poner, el administrador, que es el que convoca a la junta, tiene que poner en conocimiento de los socios los documentos, los informes, los balances que se van a tratar a la junta, de tal forma que el socio, antes de ir a la junta, esté debidamente informado. Entonces, básicamente, incluso la ley te establece hoy, y eso también ha habido flexibilidad respecto a los tiempos de la convocatoria y las formas de la convocatoria. Básicamente va a depender de lo que diga el estatuto, pero hoy es bastante más flexible, lo puedes hacer por correo electrónico, lo puedes hacer en el domicilio, existen ciertos casos que puedes hacer las publicaciones, que era algo, o las convocatorias por la prensa. Hoy es bastante más flexible las convocatorias y los plazos. Básicamente va a estar, la convocatoria vas a tenerla que hacer de conformidad a lo que establezca el estatuto. Lo que sí hay que asegurarse es efectivamente que el socio conozca de la convocatoria, que conozca los asuntos y que si hay documentos, evidentemente le hayan sido entregados con el tiempo suficiente para que pueda hacer las observaciones o peticiones del caso. ¿Estas juntas tienen que ser obligatoriamente presenciales o también los manejan de forma virtual? Esto es como lo que ha ido adaptándose la legislación, ¿no? Antes solo teníamos previsto en nuestra cabeza que las juntas tenían que realizarse de manera física. Precisamente cuando viene el COVID y que precisamente estábamos todos encerrados y estábamos en marzo y las juntas tienen que producirse dentro del primer trimestre del año, todos se preguntaban cómo vamos a celebrar la junta. Y entonces, sin que exista en ese momento una legislación expresa sobre eso, precisamente se empezaron a hacer este tipo de juntas virtuales. Evidentemente la gente aducía el caso fortuito y la fuerza mayor para hacerlos de manera virtual. A partir de esto se reforma la ley de compañías y se establece que las juntas son virtuales o presenciales
Y en este mes la superintendencia dictaminó una última resolución donde establece además que las juntas pueden tener este mix, que si hay socios que quieren hacerlo presencialmente, pueden asistir presencialmente y los que quieren hacerlo virtualmente pueden hacerlo, que no se puede delegar, que no se puede negar el derecho que un socio asista o lo haga de manera virtual. Entonces incluso ya incorporan que puedas tener un sistema mixto. Mixto. ¿Y qué pasa si un socio no asiste a la junta? ¿Pasa algo? ¿Hay algún problema? Igualmente, o sea, todos los estatutos de las compañías, y si no lo establecen los estatutos de la compañía, lo establece la ley. Te dice que debe haber un quórum reglamentario para la instalación. Okay. Que si no logras el quórum reglamentario para la instalación de la junta, tendrás que convocar a una nueva junta, que se celebrará precisamente con los socios presentes. Entonces, no necesariamente tú tienes que tener en una junta ordinaria o extraordinaria el 100% de los socios. Okay. La única junta en la cual tienen que estar el 100% de los socios son las juntas universales, que como su nombre lo indica, está todo el universo de los socios. Ah, ok. Una consulta. ¿Y alguien está obligado a asistir a esta junta? O sea, todos los socios están en su derecho de asistir a la junta, de no asistir también, ¿no? pero también de no asistir, Ajá. Evidentemente, ¿no? O sea, y lo pueden hacer por sí o a través de una delegación o un apoderado que pueda asistir por ellos a la junta. Ah, ok. Vale. Y en el documento de desarrollo de la junta, ¿qué requisitos debe cumplirse? ¿Qué se debe colocar dentro de esta acta? Básicamente voy a decir, en las actas de junta normalmente lo que se estila es resumir los puntos tratados, ¿no es cierto? Primero, lo primero que haces es verificar que existe el quórum reglamentario. Si existe el quórum reglamentario, pasas a instalar la junta y vas efectivamente mirando el orden del día. Y obviamente tomando nota de los puntos tratados y de las decisiones de cada socio. Y efectivamente, o bien los socios pueden firmar el acta, o bien pueden firmar la lista de asistencia, pero se debe dejar constancia de lo tratado y de lo decidido. Perfecto. Una consulta sería, ¿cómo deben hacer el tema de documentar el desarrollo de la junta y qué requisitos deberían cumplir? Verás, hace unos años la superintendencia estableció la obligatoriedad de grabar las juntas. Okay. Y sí, podía tener algo de asidero, ¿no? Y podía servirte precisamente como un documento probatorio. Esa obligatoriedad como que se ha dejado de lado. Sin embargo, es importante tener la lista de asistentes y obviamente para verificar que estuviste presente, que tomaste decisión y que hubo el quórum reglamentario, que estuvieron los que debían estar. Y precisamente cuando asistes de manera virtual, estás obligado a, evidentemente, notificar al administrador que vas a asistir de manera virtual y la norma exige que el momento de tomar votación, de instalar la junta y tomar votación, al menos ese momento sea grabado, porque ¿cómo das fe de que la persona asistió de manera virtual? Ahora, evidentemente, tienes un montón de mecanismos a través de estas plataformas donde tú puedes grabar la reunión. Entonces ya no vas a tener problema porque vas a tener o dejar evidencia de que el socio asistió de carácter virtual. Entonces la tecnología también te ha venido ayudando para tener pruebas, porque eso va a ser lo importante. En la junta se toman decisiones. ¿Y por qué se recoge un acta? Para tener documentadas esas decisiones. Okay. Entonces, obviamente, de manera virtual y a través de estas plataformas vas a tener la prueba de que se ha efectuado la junta y que como socio has tenido tu derecho a voto y a tomar decisiones. Una última consulta. ¿Cuándo se considera que es una junta normal y una junta extraordinaria? Ordinaria y extraordinaria, ¿cierto? Ajá. La ordinaria precisamente es esta que la ley dispone, que tiene que celebrarse dentro del primer trimestre del año y que tienen que conocerse estos puntos que les habían mencionado. Las extraordinarias son aquellas que se celebran, como su nombre lo indica, de carácter extraordinario, de conformidad a cómo está establecido en tu estatuto que quién puede convocar para tratar cualquier clase de asunto que deba ser sometido a decisión de junta. Entonces puede realizarse en cualquier momento del año y no es que existe una fecha fija o un momento fijo. Básicamente va a depender
de las necesidades. Entonces, a todas estas que se celebran fuera de la ordinaria, se denomina extraordinaria. ¿Y esas juntas extraordinarias también se tienen que cargar en la super de compañías o solamente las? No. Evidentemente, lo que tú siempre tienes que tener es tu libro de actas y de expedientes, que tienes que guardarlas y mantenerlas. Y la única acta que la cargas, que es una de las obligaciones que tienes en el año, es únicamente el acta anual. ¿Y por qué? Porque dentro de los documentos que cargas en la superintendencia, cargas efectivamente los balances, el informe del administrador, el informe de los fiscalizadores y la decisión de la Junta aprobando cada uno de los puntos. Okay. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu tiempo, por compartir con nosotros el día de hoy, por solventar todas nuestras dudas acerca de las actas de junta y a ustedes por visitarnos y ver nuestro video. No se olviden que si tienen alguna duda, pregunta o necesitan un asesoramiento acerca de este tema, pueden dejar su información en los comentarios. Somos Mentes y Mentores y este video lo van a encontrar cargado en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast.